Mi nombre es Martha Elizabeth Stevens. Tengo 52 años. Y el 4 de julio de 2025 morí durante 8 minutos en un almuerzo de iglesia. Lo que descubrí durante esos 8 minutos lo cambió todo. El pecado que creía inofensivo estaba enviando a millones al infierno. Durante 34 años, había sido lo que todos consideraban un modelo de cristiana, maestra de escuela dominical, coordinadora de voluntarios y una mujer que nunca faltaba a un servicio. Pero ese día de la independencia aprendí que mi lengua había estado lejos de ser independiente del pecado. Crecí en el hogar de un predicador bautista en un pequeño pueblo de Alabama, donde la iglesia no era solo lo que hacíamos, sino quiénes éramos. Mi padre, el reverendo James Mitchell, pastoreó la primera iglesia bautista durante 42 años. Y mi madre Ruth era la encarnación de la esposa de un pastor. Lideraba el ministerio de mujeres, organizaba todas las cenas de la iglesia y parecía conocer los asuntos de todos en nuestra congregación de 300 personas. Mirando atrás ahora, me di cuenta de que conocer los asuntos de todos era tanto su don como su maldición, y también se convirtió en lo mío. Acepté a Jesús como mi Salvador cuando tenía 9 años durante la escuela bíblica de vacaciones, y lo hice con todo mi corazón. Sentí la alegría del perdón, el calor del amor de Dios y la seguridad de pertenecerle para siempre. Mi bautismo 2 semanas después fue uno de los días más felices de mi infancia. Conocí a mi esposo, Robert, durante mi primer trabajo como maestra a los 23 años. Él era el farmacéutico del pueblo y nos unimos por nuestra fe compartida y amor por nuestra pequeña comunidad. Nos casamos al año siguiente después de un cortejo que todos decían que estaba destinado a ser. Nos establecimos en Millbrook, un pueblo de unos 0 habitantes donde todos se conocían y la iglesia seguía siendo el centro de la vida comunitaria. Con los años nos involucramos profundamente en la Iglesia Comunitaria de la Gracia, donde me entregué a cada ministerio que podía encontrar. Enseñé en la escuela dominical infantil durante 15 años. Coordiné el pesebre navideño anual, organicé viajes misioneros y serví en el consejo de la iglesia. Robert se convirtió en diácono y nuestros 2 hijos, David y Sara, prácticamente crecieron viviendo en la iglesia. Para cualquiera que nos observara, parecíamos la familia cristiana ideal. Dábamos generosamente, asistíamos constantemente, abrimos nuestro hogar para estudios bíblicos y nunca decíamos que no cuando la iglesia necesitaba voluntarios. El pastor Williams frecuentemente nos señalaba como ejemplos de lo que significaba un compromiso de membresía. Pero si soy completamente honesta, y esta historia requiere total honestidad, había un pecado en mi vida que nunca había reconocido como tal. De hecho, pensé que era parte de mi ministerio. Era el centro no oficial de información de nuestra iglesia. La gente acudía a mí cuando quería saber qué estaba pasando realmente con varias familias, ministerios o situaciones. Sabía quién estaba luchando financieramente, qué matrimonio estaba en problemas, qué adolescente estaba actuando mal y cuya fe estaba tambaleándose. Me decía a mí misma que necesitaba esta información para orar más efectivamente, para saber cómo ministrar a las necesidades de las personas, para ser una mejor amiga y ayudante. Y a veces eso era genuinamente cierto. Pero más a menudo de lo que quería admitir, me encontraba compartiendo esta información con otros con fines de oración o para que también pudieran ayudar. Por favor, oren por la familia Johnson, decía a mi grupo de estudio bíblico. Oí que Tom ha vuelto a beber y Susan parecía agotada el domingo en la iglesia. Creo que también podrían tener problemas financieros. La vi usando cupones de alimentos en la tienda de comestibles. Me convencí de que estaba siendo una cristiana compasiva, ayudando a las personas a saber cómo orar y servir, pero realmente estaba chismorreando.
Tomaba información privada que no era mía para compartir y la esparcía por toda nuestra congregación, todo bajo la apariencia de preocupación cristiana. No era chisme malicioso. No tenía la intención de lastimar a nadie. No estaba esparciendo mentiras ni tratando de dañar reputaciones, pero era descuidada con las luchas privadas de otras personas, tratando su dolor como información para compartir en lugar de cargas, para ser llevadas en oración confidencial. El problema era que mi comportamiento era tan normal, tan aceptado, tan envuelto en lenguaje cristiano, que nadie, incluido yo, lo reconocía como pecado. Lo llamábamos compartir peticiones de oración o mantenernos informados o saber cómo ministrar efectivamente. Pero Jesús estaba a punto de mostrarme exactamente qué estaba haciendo este pecado inofensivo con su pueblo. Ese 4 de julio, nuestra iglesia celebraba su almuerzo anual del Día de la Independencia y un servicio patriótico. Era una tradición en la que había ayudado a organizar durante más de una década. Decoraciones en rojo, blanco y azul, recetas favoritas familiares y un servicio especial celebrando tanto nuestra libertad nacional como espiritual. Había estado ocupada toda la mañana preparando mi famosa ensalada de papas y colocando mesas en el salón de compañerismo. El evento fue un gran éxito. Asistieron más de 200 personas, incluidos muchos visitantes de la comunidad. Los niños corrían con pequeñas banderas americanas, las familias se ponían al día con pasteles caseros y la atmósfera era alegre y festiva. Después de la comida, nos reunimos en el santuario para un servicio especial sobre las libertades que tenemos en Cristo. El pastor Williams predicaba sobre cómo Jesús nos había liberado de la esclavitud del pecado, y yo estaba sentada en mi banco habitual de la tercera fila, escuchando y ocasionalmente mirando alrededor para ver quién asistía. Fue entonces cuando noté algo que inmediatamente llamó mi atención. Lisa Morrison, una joven madre en nuestra iglesia, estaba sentada sola con sus 3 pequeños hijos. Su esposo no estaba con ella, lo cual era inusual y parecía agotada y estresada. Su hijo mayor estaba siendo particularmente difícil y podía ver que se sentía más avergonzada a medida que él continuaba actuando mal. Sin pensar, me incliné hacia mi amiga Carol, que estaba sentada a mi lado, y susurré: «Algo definitivamente está mal con la familia Morrison. Mark nunca falta a la iglesia. Y mira qué agotada se ve Lisa. Me pregunto si están teniendo problemas matrimoniales». Carol asintió con conocimiento y susurró de vuelta: «Yo también lo noté. ¿Y viste cuánto peso ha perdido? Estoy preocupada por ella». Nuestro susurro continuó durante el servicio, especulando sobre qué podría estar mal, compartiendo observaciones sobre la apariencia y el comportamiento de Lisa y discutiendo qué pensábamos que la iglesia debería hacer para ayudar. Nos dijimos a nosotros mismos que estábamos siendo compasivos y observadores, pero en realidad estábamos chismorreando sobre una familia en dificultades durante un servicio de adoración. Fue durante esta conversación que sentí el primer dolor agudo en mi pecho. Al principio, pensé que era solo acidez estomacal por la comida rica del almuerzo, pero el dolor se intensificó rápidamente, irradiándose por mi brazo izquierdo y subiendo a mi mandíbula. Reconocí los síntomas inmediatamente por el entrenamiento de RCP que había recibido para el ministerio infantil. Intenté llamar la atención de Robert, pero el dolor era tan abrumador que no podía hablar. Lo último que recuerdo fue desplomarme hacia adelante en el banco mientras el pastor Williams leía de Gálatas sobre la libertad que Cristo nos había dado. La ironía de ese momento se volvería clara más tarde. Me colapsé allí mismo en la iglesia, rodeada de personas que me habían conocido durante décadas. Robert inmediatamente comenzó RCP mientras alguien llamaba al 911. Los paramédicos llegaron en minutos, pero mi corazón ya había dejado de latir.
Durante 8 minutos estuve clínicamente muerta. El equipo médico trabajó frenéticamente para revivirme, usando todas las técnicas disponibles. La DRA, Patricia Johnson, que casualmente asistía al servicio, me dijo más tarde que prácticamente habían perdido la esperanza cuando mi corazón de repente volvió a latir. Pero durante esos 8 minutos ya no estaba en el santuario. Me encontré de pie en un lugar de belleza indescriptible y luz. No era una luz dura ni cegadora, sino una luz cálida y viva que parecía pulsar con amor y verdad. Me sentí completamente en paz, más alerta de lo que había estado en mi vida y libre de todo el dolor físico que había estado experimentando. Fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba de pie frente a mí y era absolutamente magnífico, nada como los cuadros que había visto al crecer. Radiaba santidad pura y autoridad divina que inmediatamente me llevó de rodillas. Cuando su mirada se encontró con la mía, me sentí simultáneamente abrazada por un amor perfecto y despojada de cada pretensión tras la que me había escondido. «Martha», dijo, y escuchar mi nombre de sus labios fue como volver a casa a un lugar que nunca supe que existía. «¿Señor?», susurré, finalmente comprendiendo qué significaba esa palabra. Pero en lugar de la comodidad que esperaba, me hizo una pregunta que atravesó mi alma como una espada. «Marta, ¿sabes por qué tantos que se llaman míos aún pierden su camino?» Antes de que pudiera responder, el espacio a nuestro alrededor se transformó. Me encontré mirando lo que parecía ser una congregación enorme, miles y miles de personas que claramente eran cristianas. Cantaban canciones de adoración, levantaban las manos en alabanza, llevaban Biblias, usaban cruces y publicaban versículos bíblicos alentadores en sus teléfonos. Desde lejos, parecía una hermosa imagen de la iglesia global. Pero a medida que Jesús dirigía mi atención más de cerca, comencé a ver algo que me horrorizó. Cada persona en esta vasta congregación estaba encadenada. No eran cadenas físicas, sino me mostró vistas más cercanas de lo que estaba sucediendo. Vi a una mujer en un estudio bíblico, compartiendo una petición de oración sobre los problemas matrimoniales de sus vecinos, proporcionando detalles que no le correspondían compartir. Con cada palabra se añadía otro eslabón a su cadena. Vi a un hombre en una reunión de negocios de la iglesia criticando la preparación del sermón del pastor, cuestionando su dedicación y socavando su autoridad con preocupaciones cuidadosamente elaboradas. Las cadenas alrededor de su boca se volvían más gruesas con cada oración. Observé a un grupo de adolescentes en el grupo juvenil burlándose de la apariencia de un compañero, disfrazando su crueldad como humor. Las cadenas espirituales se apretaban más alrededor de sus corazones con cada risa. Lo más desgarrador fue ver cómo las palabras dichas por estos cristianos encadenados afectaban a sus objetivos. Vi matrimonios destruidos por chismes que se esparcían por las congregaciones como fuego salvaje. Observé divisiones en la iglesia ocurridas no por diferencias doctrinales, sino por sentimientos heridos y reputaciones dañadas por palabras descuidadas. Vi a miembros fieles de la iglesia alejarse de su fe por completo, porque no podían soportar la constante crítica y juicio que enfrentaban de otros creyentes. Las mismas personas que deberían haberlos animado en su fe, los estaban alejando con sus palabras. Cada palabra ociosa será tomada en cuenta, dijo Jesús. Su voz cargada con el peso de la verdad absoluta. Lo que parece inofensivo en el momento tiene peso eterno. Mi pueblo no lo ve, pero sus palabras descuidadas son herramientas en las manos del enemigo. Entonces me mostró algo aún más perturbador. Vi como cada palabra descuidada era como una chispa cayendo en hierba seca. Estas chispas encendían incendios espirituales que se esparcían por familias, iglesias y comunidades enteras.
Una conversación inocente sobre las luchas de alguien podía llevar a esa persona a la desesperación, dudar de su fe y alejarse de Dios por completo. Una crítica casual a un líder de la iglesia podía socavar la fe de decenas de personas que la oyeron. Un rumor compartido en confianza podía destruir la reputación de una familia y la confianza de sus hijos en la iglesia. Mírate a ti misma, Marta, dijo Jesús. Y de repente estaba viendo mi propia vida desde su perspectiva. Me vi a lo largo de los años pensando que estaba siendo una cristiana compasiva, mientras en realidad esparcía información que no me correspondía compartir. Me vi destruir la privacidad de las personas bajo la apariencia de peticiones de oración. Observé cómo mis preocupaciones por los miembros de la iglesia habían plantado semillas de duda y división en innumerables conversaciones. Vi a Lisa Morrison, la mujer sobre la que había chismorreado durante el servicio, y aprendí la verdad sobre su situación. Su esposo, Mark, no estaba ausente por problemas matrimoniales. Estaba desplegado en el extranjero con la Guardia Nacional, algo que ella había pedido a la iglesia que mantuviera en privado por razones de seguridad. Estaba estresada y cansada porque criaba a 3 pequeños hijos sola mientras se preocupaba por la seguridad de su esposo en una zona de combate. Mi especulación sobre sus problemas matrimoniales, susurrada a Carol durante el servicio, había sido completamente errónea. Pero vi con horror cómo esa especulación se esparció por la iglesia en las semanas siguientes, añadiendo a la carga de Lisa y causándole sentir aún más aislada y juzgada. «Por esto dejó de venir a la iglesia», dijo Jesús con tristeza. El lugar que debería haber sido su refugio se convirtió en otra fuente de dolor por palabras descuidadas. Estaba llorando ahora, abrumada por el daño que había causado sin nunca pretender herir a nadie. «Señor, no lo sabía. Pensé que estaba ayudando. Pensé que estaba siendo una cristiana compasiva». «El corazón es desesperadamente perverso», respondió. «Te convenciste de que tu curiosidad era compasión, que tu chisme era preocupación, que tu juicio era discernimiento, pero la lengua es un fuego y has estado encendiendo incendios a lo largo de mi iglesia». Me mostró más escenas de mi vida, conversaciones que había olvidado, comentarios que había descartado como inofensivos, información que había compartido que no me correspondía dar. Vi cómo mis palabras habían afectado las relaciones de las personas, su fe, su posición en la comunidad. Vi a familias dejar nuestra iglesia porque se sentían juzgadas y chismorreadas. Vi a jóvenes crecer cínicos sobre el cristianismo porque fueron testigos de la crueldad casual que pasaba por conversación cristiana. Observé matrimonios dañados por rumores que comenzaron con mis observaciones inocentes. «Pero no fuiste solo tú», continuó Jesús, mostrándome el panorama más amplio. «Este pecado ha infectado a toda mi iglesia. Mi pueblo ha olvidado que sus palabras llevan el poder de vida y muerte». Me mostró el reino espiritual detrás de los chismes y calumnias. Vi demonios reunidos alrededor de cada conversación donde los cristianos hablaban descuidadamente unos de otros. Estos espíritus malignos se alimentaban de la división, los sentimientos heridos, las relaciones rotas que resultaban de palabras descuidadas. Vi cómo estos demonios susurraban sugerencias en los oídos de las personas. «¿Oíste lo que dijo de ti? Deberías contarle a alguien más sobre esto. Tienes derecho a defenderte. Merecen que su reputación sea dañada». El enemigo estaba usando las propias palabras de los cristianos para destruir la unidad por la que Jesús había orado en Juan 17. La iglesia estaba siendo debilitada no por persecución externa, sino por destrucción interna causada por lenguas que se suponía debían alabar a Dios, pero que en cambio esparcían veneno. «Por esto tantos pierden su camino», dijo Jesús, respondiendo a su pregunta original. «Vienen a mi iglesia buscando amor, aceptación y verdad. En cambio,
encuentran juicio, chismes y crueldad disfrazados de preocupación cristiana. Pensaban que las personas que deberían haberlos animado en su fe los estaban alejando con sus palabras. ¿Qué puedo hacer?, pregunté desesperadamente. ¿Cómo puedo enmendar esto? Primero, dijo Jesús, debes arrepentirte de verdad. No solo sentirte mal por las consecuencias, sino lamentar el pecado en sí. Reconocer que tus palabras descuidadas han herido a mi cuerpo y obstaculizado mi reino. Al hablar, sentí el peso completo de mi pecado de una manera que nunca había experimentado. No era solo que había cometido errores o había sido imperfecta. Había estado dañando activamente la misma iglesia que decía amar y servir. Había sido una herramienta en las manos del enemigo mientras pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Lo siento mucho, sollocé. Nunca quise herir a nadie. Nunca quise dañar tu iglesia. Lo sé, dijo con infinita compasión. Y por eso te estoy enviando de vuelta, no para condenarte, sino para advertir a otros. Este pecado es tan sutil, tan normalizado, tan envuelto en lenguaje religioso que pocos lo reconocen por lo que es. Cuando su mano tocó mi frente, el perdón me inundó como un río purificador. El peso aplastante de la culpa y la vergüenza se disolvió instantáneamente, reemplazado por una convicción pura y una determinación santa de enmendar las cosas. Diles a mi pueblo, dijo, que los estoy llamando a guardar sus lenguas. Diles que el amor cubre una multitud de pecados, pero los chismes los exponen innecesariamente. Diles que sus palabras tienen el poder de edificar o derribar, de sanar o herir, de unir o dividir. ¿Pero cómo me escucharán?, pregunté. Este pecado es tan aceptado, tan normal en la iglesia. Algunos resistirán, reconoció. Dirán que estás siendo legalista, que te estás enfocando en cosas menores, que la gracia cubre sus palabras descuidadas, pero otros reconocerán la verdad y se convencerán de cambiar. Me mostró una visión final. La misma congregación que había visto antes, pero ahora muchas de las personas estaban libres de sus cadenas de palabras. Estaban hablando vida los unos a los otros, edificando en lugar de derribar, protegiendo reputaciones en lugar de destruirlas. Vi iglesias donde los chismes habían sido reemplazados por oración genuina, donde la crítica se había transformado en aliento, donde el juicio había dado paso a la gracia. Estas congregaciones estaban creciendo, prosperando, atrayendo a personas a Cristo en lugar de alejarlas. Esto es lo que sucede, dijo Jesús, cuando mi pueblo aprende a usar sus lenguas para bendecir en lugar de maldecir, para edificar en lugar de derribar. Me sentí siendo arrastrada de vuelta desde ese lugar de verdad perfecta hacia mi cuerpo físico en el hospital. Pero las palabras finales de Jesús me siguieron. Recuerda, Marta, cada palabra importa. Cada conversación es una oportunidad para esparcir vida o muerte. Elige la vida. Recobré la conciencia en la unidad cardíaca del Centro Médico Regional de Millbrook, máquinas pitando a mi alrededor y el rostro preocupado de Robert cerca. El equipo médico parecía atónito mientras revisaban mi caso. Los médicos no pudieron explicar cómo había sobrevivido a un ataque cardíaco masivo sin daño cerebral aparente. «¡Martha!», dijo Ladra Johnson, sacudiendo la cabeza mientras revisaba mis resultados de pruebas. «Estuviste fuera 8 minutos. Tu corazón se detuvo por completo. Deberías tener un daño neurológico significativo, pero tus funciones cognitivas son perfectas. Es médicamente imposible». Pero yo sabía que no era médico. Era milagroso. Dios me había traído de vuelta con un propósito específico, para advertir a su pueblo sobre el pecado de la lengua. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron urgentes. Tengo que decírselo a todos. Tenemos que guardar nuestras lenguas. Nuestras palabras están destruyendo la iglesia.
En los días siguientes, mientras me recuperaba físicamente, comencé la mucho más difícil tarea de procesar lo que había visto espiritualmente. Tuve que enfrentar Mi nombre es Martha Elizabeth Stevens. Morí durante 8 minutos el 4 de julio de 2025 y aprendí que el pecado que pensé que era inofensivo estaba destruyendo la iglesia de Dios desde dentro. Volví para advertir a su pueblo: guarden sus lenguas, porque cada palabra importa. La lengua tiene el poder de vida y muerte, y aquellos que la aman comerán su fruto. La pregunta es: ¿qué tipo de fruto están produciendo tus palabras? ¿Están atrayendo a las personas a Cristo o alejándolas? ¿Están edificando la iglesia o derribándola? ¿Están esparciendo vida o muerte? Porque Jesús está observando, escuchando y llevando cuenta de cada palabra. Y un día todos daremos una respuesta por cómo usamos el poder que nos dio para hablar. Si este mensaje ha convencido tu corazón sobre la forma en que usas tus palabras, necesito saberlo. Por favor, escribe guardar en los comentarios a continuación y comparte de qué país eres, para que pueda ver cuán lejos está llegando esta advertencia. Suscríbete a este canal para no perderte otros mensajes que Dios está dando a su pueblo. Y por favor, comparte esto con al menos 3 personas, especialmente aquellos en liderazgo de la iglesia que necesitan escuchar esta advertencia urgente. La iglesia está siendo destruida desde dentro por palabras descuidadas. Pero no es demasiado tarde para aprender a hablar vida en lugar de muerte. Tu lengua tiene más poder del que te das cuenta. Úsala sabiamente.